Sí, le pasamos la fecha. Esto, ¿lo chico? Sí, chica. ¿Qué parece ahí? Genial. Bueno, no sé por qué no soy tan delgado. Las fechitas no mira vos. Con mis flechitas, no, tenemos todo hecho y Pasando. son un poco con la flechita. Dale, dale. Bueno, ¿arrancamos? Bueno, esta clase nos toca de lesiones ocupantes de espacio. ¿Sí? Bueno, acá ya nos contaron los chicos que lo leyeran. ¿En casa pudieron leer algo? Bueno, pusieron que sí. Genial. Bueno, a ver. Vamos a hacer de cuenta que empezamos a rotar por un centro de atención primaria, ¿sí? Y nos llega el primer caso, que es el caso de Mónica, que es una paciente de 67 años que consulta por dolor de cabeza. Ella dice que hace algunos meses que le duele la cabeza, que toma un ibuprofeno, que se le pasa, pero al rato le vuelve a doler. Y lo que le llama la atención es que hace una semana empezó con unos movimientos del miembro superior derecho que se lo asustó y por eso consulta. ¿Qué le preguntarían? Ahí tiene un poco más de las características de la cefalea. Ajá. Y toda su vida tenía cefalea o Bien. un poco. Bien, ella dice que hace un mes. ¿Sí? ¿Cómo es esa cefalea? Por ejemplo, si la cierro en la noche o si por ejemplo en la mañana, aumenta por ejemplo, Exacto. Perfecto. Bueno, siempre empezamos igual cuando conocemos a un paciente, interrogamos sobre los antecedentes personales, ¿no? Ella nos cuenta que es diabética tipo 2, hipertensa, que tuvo un cáncer de mama hace 10 años, tratado con cirugía, quimio y radioterapia, tiene los controles anuales con su médico de cabecera y ginecólogo, y la cefalea, que recién acá nos decían los chicos que indagar un poco más sobre la cefalea, ella dice que es un dolor continuo, ¿sí? Como si fuese sordo, en el hemicráneo izquierdo y que calma parcialmente con aire, ¿sí? Toma el ibuprofeno, le calma un rato y después le vuelve a aparecer. Los movimientos, ¿no? Porque eso es lo que la lleva a consultar. La cefalea, ella dice que la tenía, le calma un poco con el ibuprofeno, pero lo que la lleva a consultar son los movimientos, ¿sí? Indagamos sobre esos movimientos. Dice que empieza con una sensación de quemazón, como una sensación urente en la mano derecha. Y después se le empieza a sacudir el brazo y la mano, que dura aproximadamente 10 segundos, que ella se da cuenta de que lo está moviendo pero que no lo puede frenar, y que le pasa casi todos los días, varias veces al día, desde hace una semana. ¿Sí? Vamos a revisarlo. Arrancamos el examen físico neurológico, siempre lo hacemos de arriba abajo para ir ordenándonos y no olvidarnos de nada, ¿sí? Miramos las pupilas, son isocóricas simétricas reactivas, los movimientos oculares y los pares craneanos están conservados, fuerza muscular conservada en los 4 miembros. Al evaluar la sensibilidad vemos que tiene una hipoestesia en la mano derecha, siente un poquito menos en la mano derecha. Reflejos osteotendinosos presentes, simétricos, tiene una ataxia conservada. ¿Qué datos tenemos hasta ahora? ¿No? Con esta paciente. Tiene una hipoestesia en la mano derecha. ¿Qué más? Tiene movimientos. Perfecto. La cefalea hemicraniana. Perfecto. No, no tuvo vómitos. ¿Sí? Entonces los datos que tenemos hasta ahora es la cefalea, los movimientos son normales. ¿Sí? ¿Qué les parece que son esos movimientos? Exacto, pueden ser crisis convulsivas, ¿no? Y esa hipoestesia en la mano derecha. Vamos a recordar un poco. Sí, las convulsiones. Estábamos hablando de convulsiones. Las vamos a dividir en 2 grandes grupos. Las generalizadas, ¿sí? Que son las que afectan a la totalidad del cerebro, a los 2 hemisferios. Y las focales afectan a un hemisferio. ¿Sí? Las focales las podemos dividir a su vez en simples o complejas. Las simples es sin pérdida de conciencia. ¿Sí? La paciente está despierta, como es este caso, y tiene algún tipo de sensación o de algún movimiento en su examen, ¿no? Tiene una manifestación motora, autonómica, puede tener alguna sensación de parestesias o alguna sensibilidad alterada. Complejas, tiene una pérdida de la conciencia. El paciente por ahí luce despierto, pero no lo está, ¿sí? No está conectado con el medio.
pueden hacer algún tipo de automatismos, algún chupeteo, alguna sensación de inquietud, movimientos, exploración, ¿sí? A veces se pueden arreglar la ropa, y este puede tener periodo posictal. Y en las generalizadas hay una pérdida de la conciencia, ¿sí? Y tenemos distintos tipos de acuerdo a qué zona puede estar afectada, ¿no? Y también a la edad. Las ausencias son crisis generalizadas que son muy frecuentes en los niños, ¿sí? Se trata de una pérdida abrupta de lo que es la actividad motora. Por ahí es un chico que está hablando con sus papás y en un momento es como que se queda tildado, ¿sí? Eso es lo que te cuentan los padres. Se queda tildado un par de segundos, 10, 20 segundos, y después vuelve a su vida como si nada, no retoma la misma conversación, ¿sí? Y no recuerda el episodio. Son crisis de ausencia. Las tónicas son contracciones musculares tónicas, ¿sí? El paciente se pone como en un hipertono y pierde la conciencia, ¿sí? Las atónicas pueden ser simples o segmentarias, que es de una parte del cuerpo, o generalizadas cuando hay una caída abrupta, ¿sí? Se confunden muchas veces con un síncope. Las tónico-clónicas inician con una fase tónica y después hay movimientos clónicos generalizados en todo el cuerpo, y las clónicas son sacudidas bruscas, que por ahí son menos frecuentes de ver, ¿no? Pero para que las dividamos y más o menos charlemos todos de lo mismo, las dividimos así a las convulsiones. De acuerdo a la zona del cerebro que esté afectada, a las neuronas que estén descargando, vamos a tener las distintas patologías, ¿no? Vemos acá lo que es el lóbulo central o parietal, ¿sí? Hay algunas clasificaciones que todo lo que es rolando, pre y post-rolando, lo llaman como lóbulo central. Y de acuerdo a qué zona, vamos a tener o sensibilidad, sensaciones de parestesias o quemazón, o algún tipo de movimiento, ¿no? Para que vean que no todas las crisis son iguales, acá tenemos un video electroencefalograma de una crisis parcial simple, ¿sí? Por ahí no sé si es el mejor video, pero déjenme ver cómo le puedo hacer andar. Opciones de flecha, ¿no? No sé si se ve. Se hace una estimulación, una fotoestimulación, que generalmente eso desencadena las crisis, y ven cómo se mueve el miembro superior derecho. La paciente está despierta. ¿Sí? Ese es un tipo de crisis. Las crisis parciales complejas, habíamos hablado de que eran aquellas que perdía la conciencia, ¿no? El paciente no estaba consciente de lo que estaba pasando. También, dependiendo de la zona que esté afectada, van a ser la sintomatología que va a tener. Si tenemos algo a nivel temporal o temporal posterior, puede tener alguna sensación auditiva, occipital visual, ¿sí? Muchas veces también lo que les contaba del chupeteo, de la sensación de algún automatismo en la cara o de arreglarse la ropa, que acá lo van a ver. Este es un video electroencefalograma también de una crisis parcial compleja. De este lado están filmando al paciente y acá vemos el electroencefalograma, ¿sí? Paciente luce despierto. Empieza a hacer movimientos automatizados de los brazos, aplaude, hace como que se enoja, se arregla la ropa. Es gracioso, pero es una crisis. Fíjense que pierde el control de los esfínteres. ¿Siempre los movimientos son iguales en una zona? Generalmente sí. No es que tiene otro patrón, no, pues. No, a no ser que tenga algún otro tipo de alteración, por ahí a nivel orgánico, generalmente son iguales. ¿Sí? Miren el electroencefalograma, pérdida completa del control de esfínteres y los movimientos que hace. ¿Sí? Una ausencia. Es una nena que está leyendo en su casa y van a ver cómo cambia el electroencefalograma y lo vemos que pierde el hilo de lo que está haciendo. Es como que se queda, dura unos segundos y recupera.
hace otra cosa, ¿sí? Generalmente no recuerda lo que estaban haciendo. Y acá pasa más o menos lo mismo. Pero esto es más que nada para que ustedes vean que las crisis convulsivas no son todas iguales. Y por ahí les relatan algo, ahí está teniendo la ausencia. Y hay que pensarlo, ¿no? Si tiene un movimiento normal en una parte del cuerpo, no todas las crisis son tónico-clónicas generalizadas. Y ahí recupera. ¿Vieron? Y el electro también. Tónico-clónica generalizada es la típica crisis que uno suele ver, más que nada en nuestros pacientes. Empiezan con una fase tónica, fíjense que tiene movimientos tónicos de los músculos agonistas y antagonistas, con un electro totalmente patológico, y le sigue una fase clónica. ¿Sí? Bueno, un poco porque por ahí nunca habían visto una crisis convulsiva, para que no son todas iguales. Bueno, y Mónica, que charlábamos que tenía crisis parciales simples, ¿no? No pierde la conciencia, ella se da cuenta de que está moviendo el brazo derecho, pero no lo puede frenar. ¿Dónde lo localizaríamos? Al lugar de las neuronas que están descargando. Perfecto. Parietal. ¿Sí? Bueno, ¿cómo seguimos? Una paciente que tiene cefalea, crisis convulsivas, pensamos que tiene crisis convulsivas, ¿sí? ¿Qué más? Una. Bien, estudios complementarios, ¿no? ¿Qué le pediríamos? ¿Imágenes? ¿Y algo más? Un electroencefalograma, ¿sí? Sí, Es que la parte motora es perrolándica. claro, pero el lóbulo central, la mayoría de las clasificaciones lo tratan como parietal, ¿sí? Nosotros generalmente cuando ya estás en la especialidad lo subdividimos, ¿sí? Parietal es post-rolándico, en realidad post-circunvalación post-rolándica, y el lóbulo central lo tomamos como aparte, como un lóbulo aparte. Pero sí, en realidad es parietal. Se puede, en la clasificación general lo tomamos como parietal, ¿sí? Imágenes. Si pienso en una lesión ocupante, pido una resonancia, ¿sí? Siempre que pedimos una resonancia pensando en una lesión ocupante de espacio, la tratamos de pedir con contraste, ¿sí? Siempre que no tengamos alterada la función renal y que se pueda hacer, ¿no? Para ver cómo se comporta la imagen. Y el electroencefalograma pensando en las convulsiones. Tenemos un electroencefalograma patológico, ¿sí? Con una epilepsia parietal izquierda. Y en la resonancia, estos son cortes axiales de una resonancia con contraste. Fíjense cómo se pintan los vasos. Ahí se ve. Este es un sagital. ¿Sí? A ver si tenían una foto de ese. Sí. Bueno, el homúnculo que todos lo conocen, sí, pero más que nada para localizar qué es lo que tenía la sintomatología. Y vemos este tipo de lesión. ¿Sí? ¿Alguien se anima a describirla? En una resonancia con contraste. ¿No? Nadie. Bueno, es una imagen que tiñe con contraste, ¿no? Si lo vemos, tiene la misma intensidad que los vasos, ¿sí? Es una imagen captante de contraste. ¿Qué genera efecto de masa? ¿Sí? Ahora vamos a charlar un poquitito más de la localización y demás. Sí, T1 y el T2. bien. T1 y T2, ay, sabes que no tengo, porque encima justo acá puse una de contraste. El T1, vas a ver el líquido, que lo vas a ver en los ventrículos y a nivel del espacio subaracnoideo, blanco.
negro, y en el T2 lo vas a ver blanco, ¿sí? Generalmente cuando pedís la de contraste, te van a hacer un T1, es decir, vas a ver el líquido negro con el contraste que va a hipercaptar, ¿sí? Pero la diferencia es buscar el líquido. Buscar el líquido cefalorraquídeo. Si es blanco es un T2, si es negro es T1. De nada. Bueno, tumores. Vamos a arrancar con esto un poco de teoría. ¿Qué son? Es una masa de tejido neoplásico que empieza a crecer dentro del cráneo. ¿Sí? Ocupa espacio, puede infiltrar, puede comprimir o desplazar el contenido del mismo. ¿Sí? Epidemiología. Son responsables solamente del 2% de los tumores de todos los adultos. ¿Sí? Van a ser la tercera causa de muerte por cáncer entre 15 y 34 años, pero son los tumores sólidos más frecuentes en niños. ¿Sí? Son las neoplasias que le siguen a las oncohematológicas. ¿Sí? Los tumores sólidos más frecuentes en niños son los del sistema nervioso central. ¿Cómo los vamos a clasificar? Clasificación de la OMS la podemos clasificar en grados, ¿sí? De bajo grado o de alto grado. Grado 1 y 2, de acuerdo a sus características histológicas y si tienen o no mitosis y el grado de crecimiento van a ser de bajo grado, y 3 y 4 son de alto grado. No viene el caso que sepamos específicamente la clasificación de la OMS, porque encima esta hace un cambio en el año 2016, donde hace que esta clasificación sea basada en la biología molecular. Entonces, habla de un montón de moléculas que tienen, que ayudan a guiar el tratamiento oncológico posterior, pero bueno, nada, lo que ustedes tienen que saber es que si nosotros tenemos una anatomía patológica, siempre tenemos que pedir la biología molecular para poder terminar de clasificarla, ¿sí? Una inmunistoquímica en el preparado que mandamos. Vamos a simplificar la clasificación para nosotros. Vamos a ver las lesiones ocupantes de espacio de acuerdo a su relación con el parénquima. Si son intraaxiales, quiere decir intraparenquimatosos, ¿sí? De el cerebro o todas las estructuras dentro del cráneo, ¿no? Exceptuando lo que son lo extraaxial, que son las meninges y demás. ¿Sí? Intraparenquimatosos, neuronal, extraaxiales de todo el contenido extra. Mónica, ¿qué les parece que tiene? ¿Por qué? Porque, o sea, no, Ujú. poco de razonamiento. Sonaba mejor extracción. Bueno, en realidad sí, es un extraccial, ¿sí? Es un extraccial porque vemos que no infiltra, ¿sí? No viene del cerebro, viene de afuera del cerebro, comprime, fíjense que no infiltra, fíjense que tampoco tiene tanto edema. Las lesiones intraparenquimatosas generalmente tienen un poco más de edema. Este no, ¿sí? Y si lo vemos en el corte bien de arriba de la calota en el axial, vemos que está a nivel de ¿qué? De las meninges, ¿no? Puede ser un tumor derivado de las meninges. ¿Sí? Es un extraaxial. Comprime parenquima. Lo vamos a relacionar también según la relación que tenga con la tienda del cerebelo, ¿sí? Tenemos un preparado anatómico, dividimos al sistema nervioso central en supratentorial, por encima de la tienda del cerebelo, e infratentorial, el fosa posterior, por debajo de la tienda del cerebelo, ¿sí? Ejemplo de una metástasis, lesión intraparenquimatosa, fíjense que es bien del parénquima cerebral, bien del cerebro, con edema, ¿sí? Supratentorial, vemos la tienda por encima. Y esta es una lesión ocupante de espacio infratentorial, ¿sí? O de fosa posterior también le decimos. Mónica, ¿qué tiene? Supra, ¿no? Los podemos clasificar también según su célula de origen. Si son espongioblastos, van a dar lo que son las células ependimarias, oligodendrocitos, gastrocitos, y los neuroblastos, las neuronas. Y de acuerdo a eso, tenemos los tumores intraaxiales derivados de los distintos tipos de células. De los astrocitos, los astrocitomas, oligodendrocitos, oligodendrogliomas, y así podemos seguir. Y los extraaxiales son derivados de todo lo que es extraparenquimatoso: meninges, nervios, hipófisis, células hematopoyéticas, puede haber linfomas a nivel del sistema nervioso central, germinales o tumores dermoides también. ¿Sí? Los tumores primarios más frecuentes, los primarios, ¿sí? Que salen del sistema nervioso central, más frecuentes son el meningioma, que es el tumor más benigno, más frecuente benigno, perdón, y el astrocitoma, que es el tumor maligno más frecuente. ¿Sí? Un ejemplo de un meningioma
vemos cómo viene de la meninge, ¿sí? Comprime el parénquima, y un astrocitoma no viene de la meninge, viene del parénquima cerebral, mucho edema, desviación de línea media y demás. ¿Sí? En los niños entre 3 y 10 años, lo más frecuente, habíamos hablado que los tumores más frecuentes sólidos son los del sistema nervioso central. Dentro de esto, lo más frecuente es que sean infratentoriales, ¿sí? Y en los adultos predominan los supratentoriales, metástasis, astrocitomas y meningiomas. En los adultos, los meningiomas a la cabeza, ¿sí? Le siguen los neuroepiteliales, que son los glioblastomas o los gliomas, y los tumores pituitarios. Y en los niños vienen los tumores embrionarios, medulloblastomas o astrocitomas pilocíticos, y los ependimarios. La etiología es desconocida, ¿sí? A veces uno habla de algunos factores implicados, como lo son los oncogenes o los genes supresores tumorales, exposición a ciertos compuestos orgánicos, pero la verdad es que no tenemos una causa específica que genere un tumor primario del sistema nervioso central. Y las manifestaciones clínicas van a ser de acuerdo a su localización, tamaño, infiltración, extensión, ¿sí? Es muy variable porque tenemos distintos tipos de localizaciones que van a dar distintos síntomas. Lo que sí es frecuente es tener cefalea, ¿sí? Cuando vemos un paciente que tiene una lesión del sistema nervioso central, una lesión ocupante de espacio, generalmente viene con cefalea, asociado a algún otro síntoma, ¿no? Este puede aparecer con o sin aumento de la presión intracraneana. A veces uno asocia la cefalea al aumento de la presión intracraneana, dándole estas características de que sea nocturno, de tipo sordo, a veces explosivo, que aumenta con las maniobras de Valsalva. Esa es una característica frecuente de lo que son la cefalea por hipertensión endocraniana. Hacen Valsalva y les duele más la cabeza, pero otros no, tienen una cefalea similtensional o hasta a veces migrañosa. ¿Sí? Pero generalmente hay cefalea. ¿Cómo seguimos con Mónica? Ya tenemos síntomas, la anamnesis la hicimos, tenemos el diagnóstico. Es una lesión sintomática, hay que sacarla, ¿sí? La mandamos a anatomía patológica. Y nos viene un meningioma, ¿sí? Si hacemos una resección completa del meningioma, ¿sí? Donde tenemos que sacar la dura madre, está curada, no necesita otro tipo de tratamiento, ¿sí? Salvo que sea un meningioma anaplásico, que son los menos frecuentes. Bueno, es variable. A veces la podemos extraer, a veces no, ¿sí? Depende mucho del contexto del paciente, de la edad del paciente, si tiene alguna otra patología asociada. Si vemos que esa lesión aparece en un paciente de 80 años que no le trae síntomas, no la operamos, ¿sí? Si tiene mucha comorbilidad, tampoco, ¿sí? Por ahí medicamos y esperamos. Si es en un paciente joven que sabemos que la tasa de crecimiento del meningioma va a ir aumentando, se opera y tienden a crecer. Dependiendo de la localización, un meningioma chiquito por ahí en la convexidad, si no le trae síntomas, lo podemos esperar a ver si crece muy rápido o no. Algunos crecen más rápido que otros. En la fosa posterior, donde tenemos un espacio reducido, se trata de sacar. Bueno, ahí hay algunos ejemplos de meningiomas, como el de Mónica, pero más grande, sí, es bien de la calota craneana. Otro, a nivel de lo que es el esfenoides. Otro, a nivel del surco olfatorio, ¿sí? Meningiomas gigantes. A veces estos pacientes vienen con alteraciones del comportamiento, ¿sí? Comprime el lóbulo frontal y vienen porque tienen algún tipo de alteración del comportamiento, o están más irritables, o están apáticos. Consultan a su clínico, se le pide alguna imagen y salen meningiomas a veces gigantes que no dan muchos síntomas. Bueno, de esto, ¿alguna pregunta? ¿O allá en casa también alguna pregunta? Perfecto. Cuando llegaste, que después, y de condición después, Bien, es buena pregunta. En realidad, dependiendo de qué tipo de lesión. Por ejemplo, en el meningioma, donde uno generalmente no manipulas mucho el cerebro, a veces está adherido como el aracnoides, otras veces no, se ataca el meningioma con la dura madre y nada más. Esos generalmente no tienen crisis. Siempre en un postoperatorio ponemos anticonvulsivantes porque puede haber algún resto de sangre en lo que es el líquido cefalorraquídeo y eso irrita la corteza y puede generar una crisis. Más si es un paciente que tenía crisis previa, ¿no? Como ella. En un tumor intraparenquimatoso, ¿sí? Por ejemplo en un glioma, esos que vimos que tienen mucha edema, o en una metástasis,
Dependiendo de la localización va a ser las secuelas que le puede quedar, ¿sí? Dependiendo de la zona donde uno pueda llegar a abordar. A veces no son tumores simples donde uno son bien corticales y uno lo saca y ya está. A veces son más profundos, donde hay que atravesar parénquima sano para tener que ir a sacarlo. Y sí, pueden quedar secuelas. Dependiendo de la localización, qué es lo que puede llegar a quedar, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí, déficit motor, sensitivo, del habla, visual. Dependiendo de la zona, si uno atraviesa radiaciones ópticas, puede haber algún escotoma, alguna hemianopsia, ¿sí? Dependiendo de, no sé, si estamos a nivel de lo que es la zona opercular izquierda, donde tenemos la parte del habla, el área de Broca, podemos tener afectado eso, ¿sí? La comprensión del lenguaje también, es dependiendo de dónde está localizado. Bien. Vamos al segundo caso. Mora, una bebé de 9 meses. Viene acompañada de su mamá porque dice que ella hace unos movimientos con los párpados. La había llevado a la pediatra, dijo que tenía conjuntivitis, que le molestaban los ojos y por eso hacía esos movimientos como que parpadeaba, cerraba varias veces seguidas los ojos. Le dio unas gotas que le había dado el pediatra, pero dice que sigue haciendo los movimientos y esto hace ya 3 semanas. ¿Qué le preguntaría a la mamá? Consulta por eso. No tuvo fiebre. ¿Y tuvo? Controles habituales, si ya tiene algún antecedente, si pasó Exacto. durante el embarazo. Antecedentes perinatales. Está vacunada. Nació de término, 29 semanas, con un embarazo controlado. La mamá hizo todos los controles. Tiene controles habituales con su pediatra. Tiene Tiene un gato y un perro en la casa. Es una niña sana. ¿Sí? Vamos a revisarla. ¿Cómo arrancamos? De arriba abajo, muy bien. Pupilas reactivas, sin ningún tipo de. Si ya que pensaban en una conjuntivitis, ¿qué le miramos? Las conjuntivas. ¿Tiene irritación conjuntival? No tiene nada. Fontanelas, tiene 9 meses, ya las tiene cerradas. ¿Que se cierren? 9 meses. Sí, puede estar cerrada. Hay algunos chicos que se les cierra a los 3 meses y no tiene ninguna connotación patológica, a otros se les cierra a los 18 o 20 meses, a veces un poco más tardío, y tampoco tiene ninguna connotación patológica, ¿sí? Siempre hay que ir controlando si la maduración está acorde o no, o si tiene algún otro síntoma, ¿no? Pero si es una chica con un percentilo 50, ¿sí? No tiene una microcefalia, con una fontanela cerrada y el cráneo simétrico, no nos parece patológico. Movimientos oculares conservados y los craneanos están conservados. En el neurodesarrollo, 9 meses, pensemos, a veces es difícil ubicarse, ¿no? Pero bueno. Sonríe al hablarle. Ya son los chicos, más o menos. A los 6 meses, perfecto. No gatea. ¿A qué edad empiezan a gatear? ¿Algún madre o padre acá? Perfecto, bueno, mira, mírala. Mira. Bueno, el gateo empieza a los 8 meses, más o menos, en la mayoría de los chicos, pero es la única pauta que puede llegar a faltar. Pueden sentarse, no gatear y caminar directamente, ¿sí? Así que no lo tomamos como algo patológico. Agarra los juguetes, ella los lleva a línea media, pero dice que lo hace siempre con la mano izquierda. La mamá refiere que es zurda como su abuelo y ella, pero tiene 9 meses. Mueve los 4 miembros, un poco menos de incentivo en lo que es el miembro superior derecho. Mientras le estamos revisando, empieza a hacer los movimientos. No es una conjuntivitis. Tiene una fijeza de la mirada, hace un movimiento, algún movimiento de la pierna también. Bueno, claramente no es una crisis, ¿no? Bueno, ¿qué piensan? Algo importante
que no hay lateralidad hasta los 2 años de edad, ¿sí? Los chicos no son ni zurdos ni diestros hasta los 2 años, ¿sí? Deberían agarrar las cosas simétricamente. O sea, si lo hace con una siempre hay un problema. Hay que investigar por qué lo hace con una, ¿sí? ¿Tiene una parecida de la otra? ¿Le duele la otra? Algo le pasa a la otra, ¿sí? Entonces pensamos eso. Movimiento de los párpados no nos parece una conjuntivitis, ¿no? Claramente. Por ahí el pediatra no lo vio justo cuando lo estaban haciendo, pero nos parece más crisis, convulsiones. Parece más convulsiones, ¿qué pensamos? ¿Mm? Una lesión ocupante. Bueno, ¿qué hacemos? Le empezamos a pedir estudios, ¿no? Bien, en este caso estábamos en el hospital, no tenemos resonador en el materno, se iba a mandar al SEMA, pero el resonador del SEMA estaba roto, ¿sí? Así que le pedimos una tomografía. Mientras tanto, le hicimos un electroencefalograma patológico, ¿sí? Punta de onda generalizada. Tiene una resonancia y no puedo contrastar. Se hace con contraste. Sí. Siempre que pensamos o que nosotros vamos a buscar la lesión ocupante de espacio, la pedimos con contraste. No sé qué es eso, le puse que sí. Ah. Y me mató porque ya no lo sé sacar, chicos. Ahora. Ahora no la veo la flecha. Ahí. Ahí está. Bueno, ahí le pedimos, no teníamos resonador disponible, así que le pedimos la tomografía, algo que teníamos que hacerle, ¿no? Bueno, claramente algo tiene. Un corte sagital, un corte coronal. ¿Alguno me la describe? Esta no tiene contraste. ¿Qué es? Lesión hipotensa en lóbulo parietal y frontal, ¿no? Hipo, densa, pensamos en densidad por tomo. ¿Y acá qué está? Hiper, ¿no? Entonces es heterogénea, ¿sí? Parece intraparenquimatoso y supratentorial. Perfecto. Comprime ventrículos, miren los ventrículos como los comprime, ¿sí? No tiene mucho desplazamiento de línea media, pero sí el ventrículo está comprimido acá. No sé. Detener, sí, está grabando. Ahí está grabando. Ok, ¿qué decía? Ustedes díganme porque yo soy medio queso con esto, ¿eh? ¿No está grabando? La grabación está en curso. Igual cualquier cosa, si no después lo subimos. Bueno, ¿qué tiene Mora? Lo que decían recién, ¿no? Un tumor frontoparietal izquierdo. Recuerden eso, que en tomografía, en resonancia, siempre lo vemos al revés, ¿no? Este lado es el izquierdo, este lado es el derecho. ¿Sí? Lo mismo acá. La estamos viendo a ella como desde los pies. ¿No? A ver si lo ponemos acá. La vemos desde los pies. Esto es superior, esto es inferior, esto es izquierdo y esto es derecho. ¿Sí? Intra. ¿Sí? Es intraaxial. Ahora, en una resonancia se ve mejor, pero bueno, es intraaxial. Como lo clasificamos, ya me dijeron, supratentorial, intraaxial. Tratamiento. Exacto, dependiendo de qué es, ¿no? Se hace una exéresis quirúrgica y en la anatomía patológica nos viene un tumor neuroectodérmico primitivo, ¿sí? Que lleva tratamiento quimioterápico, ¿sí? No rayos, los rayos no se hacen hasta que son un poquito más grandes los chicos porque tiene mucho el crecimiento, así que tratamos de evitarlo, pero sí se hizo quimioterapia. ¿Alguna pregunta de esto?
La cirugía hiciste ahora. En ella no se logró sacar completo porque estaba adherido, a ver si lo podemos ver. No tengo la posoperatoria. Estaba adherido, fíjense, esta estructura que vemos acá, triangular, es el seno sagital, ¿sí? Es una vena grande que cruza todo por la línea media. Estaba muy adherida esta zona, que parecía más quística que otra cosa, pero tenía una capita que estaba muy adherida al seno sagital. Esa capita no se logró sacar, el resto se sacó todo. Sí. Decía que se podía drenar cuando era ambulante. O la excede. ¿Cuándo? Siempre que el paciente nos permite, en la cirugía o previa a la cirugía, ¿no? Vemos comorbilidades y demás. Siempre que el paciente nos permite, tratamos de sacarla completa, ¿sí? En la cirugía, tenemos distintas técnicas para hacer. Si vemos que hay alguna parte quística, se puede punzar, se drena. Eso ayuda a disminuir la presión intracraniana y que ayuda a evacuarlo, a hacerle la exéresis. Pero siempre que tenemos una lesión ocupante de espacio, tratamos de sacarla completa. Con drenar, no provocamos la recibido, no sé, que vuelva. Exacto. ¿Sí? Si uno drena solamente, por ahí el paciente no nos permite. ¿Sí? En la cirugía está muy inestable y uno lo que tenés que hacer es tratar de evacuar la presión intracraniana, disminuirla. Entonces sí, se puede hacer una punción, tratar de evacuar lo que se pueda y cuando el paciente no da más y se programar o matarlo nosotros en el quirófano, ¿no? Y ahí yo tengo primero y técnico, ¿no? Le cuesta, pero vuelve. Sí. Siempre vamos a chiquita. No, generalmente. Sí, generalmente vuelve. Lo mismo pasa a veces con los hematomas extradurales, que por ahí lo vamos a ver en la clase que viene. Uno ve un hematoma enorme y después le haces la de control y expandió un montón. Es más, en la misma cirugía vas viendo cómo el latido ayuda a expandir el cerebro. Bueno, ¿alguna otra pregunta de esto? ¿Quedó con muchas secuelas? No. Sabes que tiene una apariencia leve, pero no tiene un desarrollo normal. Sí, sí, está en control, porque tiene ese chiquitito pegado al seno que no se puede sacar, porque a ese nivel no podemos cortar el seno sagital. Bueno, vamos al tercer caso. ¿Alguna otra pregunta? Neuroectodérmico primitivo. Es un tumor intraparenquimatoso. Es anecdótico, no tienen que saber. Tercer caso, Joaquín. ¿Los estoy mareando mucho o vamos bien? ¿Vamos bien? Este es un nene de 12 años, ¿sí? Que consulta por cefalea y vómitos. ¿Sí? Llega a la guardia, cefalea y vómitos. Volvemos. ¿Qué le preguntan a los padres? Bien, acuérdense siempre de conocer al paciente. No lo conocemos, no es nuestro paciente, ¿sí? Así que vamos con todos los antecedentes. Niño sano, controles anuales, escolarizado, ¿sí? Vamos a la cefalea. Tiene cefalea hace un mes. Dice que le da realmente de noche. Ya nos llama la atención. ¿Eh? Se despierta a la noche varias veces por el dolor. Y dice que últimamente se levanta con dolor de cabeza. La mamá le echa la culpa al teléfono, dice que se acuesta mirando el teléfono y dice que Joaquín dice que ve borroso, otra cosa que también nos llama la atención, y que el dolor de cabeza es más que nada por el teléfono. Nos llama la atención, ¿no? Dice que ve borroso. ¿Hace cuánto que ve borroso? Casi con el inicio de la cefalea. No ve doble, ve borroso. Y hoy empezó con vómitos. ¿Qué piensan? ¿Cefalea con banderas rojas? Bien. Y en cuanto, ¿se acuerdan algo de la clase anterior? Bueno, tiene signos de hipertensión endocraniana y pensamos en una hipertensión endocraniana compensada, ¿no? ¿Se acuerdan que teníamos los dos? También, ¿sí? Cuando lo vamos a revisar. Ahora lo vamos a revisar y vamos a hacerle maniobras. ¿Se acuerdan de las maniobras de la meningitis?
Exacto, ¿sí? La de Carnegie-Brusinski y rigidez de nuca, ¿sí? Él no tenía rigidez de nuca, ni ninguna de las otras positivas. Tampoco tuvo fiebre, ningún otro antecedente infectológico, así que por ese lado vamos descartando la meningitis. El examen físico, de arriba abajo, pupilas fotorreactivas, pares craneanos conservados, fuerza muscular conservada, taxia, lo hacemos caminar y lateraliza la marcha. Roenberg, ¿se acuerda del Roenberg? Parado, ¿sí? Derecho, pies juntos, cierra los ojos, no hace nada, no le pasa nada, pero lo sensibilizo, lo empujo yo un poquito y es positivo la sensibilización, pierde el equilibrio. Y en la coordinación tiene una diadococinesia, ¿se acuerdan lo que, cómo exhala? Ujú. Impresión diagnóstica. Bien, muy bien. La localizamos en fosa posterior, ¿no? Bien, ¿qué le pedimos? Lo mismo de siempre, ¿no? Una imagen. Fondo de ojo. También. Miren el fondo de ojo. Tiene un edema de papila. Signo de... Siempre, siempre. Perfecto. El aumento de la presión hace que por ahí disminuya un poco la vascularización y se genere edema en el nervio. Y la resonancia, con contraste obviamente, y vemos eso a nivel de la fosa posterior, ¿no? Y sí, muy bien. Tiene hidrocefalia. Fíjense esto, a ver si lo puedo mostrar. Fíjense en esta imagen. Los ventrículos vienen acá. ¿Ven? Los ventrículos. ¿Y ven que hay como una sombra ahí atrás, ahí adelante y acá atrás? Eso es lo que nosotros le llamamos migración transependimaria. Es el líquido cefalorraquídeo que tiende a ir aumentando esta hidrocefalia. ¿Sí? Sale de los ventrículos. ¿Cómo es migración? Transependimaria. ¿Sí? Esto te habla de una hidrocefalia activa, progresiva. Bueno, y acá tenemos un sagital, también con contraste. Vemos la hidrocefalia, la migración transependimaria y la lesión ocupante de espacio. Fíjense cómo comprime el tronco. ¿Sí? Mesencéfalo, protuberancia, bulbo. Exacto, porque tenemos una lesión que está haciendo ¿qué? Una obstrucción, ¿no? Es una hidrocefalia obstructiva. Obstruye el líquido cefalorraquídeo, la circulación del líquido cefalorraquídeo y genera esto. Miren el abalonamiento que tiene el cuerpo calloso. ¿Sí? Está levantado hacia arriba. Bueno, esa es la lesión. Tumor de fosa posterior. ¿Sí? Es un tumor heterogéneo que capta intensamente contraste, tiene algunas zonas oscuras ahí que pensamos que por ahí no llegan los vasos porque pueda llegar a tener necrosis, ¿sí? Donde pensamos que tiene necrosis ya vamos hablando de un alto grado, ¿sí? De un tumor de alto grado. Se hace una exéresis quirúrgica, hay que ir a sacarlo todo lo que se pueda, ¿sí? Todo lo que se pueda, ¿por qué? Porque nosotros en esta zona, que es el tronco del encéfalo, tenemos que tratar de tocar lo menos posible, ¿sí? El tronco no se puede tocar. ¿Por qué? Acá atrás de la protuberancia tenemos algunos núcleos de algunos pares craneanos, ¿sí? Como el sexto y el séptimo, ¿sí? Le podemos dejar nosotros algún tipo de secuela motor importante. Y acá abajo, que es aún más importante, tenemos todo lo que es la regulación del centro respiratorio y cardíaco del sistema nervioso central, ¿no? Entonces lo podemos lesionar nosotros. Se hace una exéresis quirúrgica y nos vino un ependimoma, ¿sí? El chiquito anduvo bien, los ependimomas, por más que anden bien y se logren sacar completos, no tienen tan buen pronóstico, ¿sí? Son tumores que, de los pocos que generan metástasis en el sistema nervioso central, tanto el ependimoma como el medulloblastoma tienden a dar metástasis por siembra de líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Entonces puede aparecer una lesión, médula, por ejemplo, de este tumor. Siempre que uno hace el control posoperatorio, pedimos cerebro y médula, ¿sí?
Bueno, hablando un poco de los tumores infratentoriales, ¿sí? Tenemos los síntomas de hipertensión endocraniana, cefalea, náuseas, vómitos, papiledema, ¿sí? Ataxia, ¿sí? Todo lo que tenga alguna implicancia cerebelosa te va a dar algún tipo de ataxia o déficit de la coordinación. Diplopía por el aumento de la presión intracraniana o la lesión propia del sexto par, ¿sí? Él no tenía diplopía, tenía visión borrosa por el papiledema, ¿no? Y por ahí también tenemos alguna alteración de algún par craneal, el 7, el 8, o el quinto en los schwannomas, ¿sí? Los tumores más frecuentes de fosa posterior son los grado 1, los pilocíticos, el medulloblastoma y el ependimoma, ¿sí? Esto es lo que dice la bibliografía. Nosotros acá en Mar del Plata tenemos mucho más meduloblastomas que astrocitomas pilocíticos. Bueno, de esto, ¿alguna pregunta? ¿En este caso se entra también? Sí, sí, era un chiquito más grande, hace quimio y rayos. Bueno, yo no sé si no escucho a los chicos de allá en casa. ¿Alguna pregunta, chicos? No, profe, se escucha bien. ¿Se escucha bien? Sí, sí. Bien. Bueno, y vamos al último caso. Sí, no, no siempre. Pero si vemos que tiene algún tipo de zona necrótica, sí. Si tiene necrosis es de alto grado. Heterogéneo no, a veces no son de alto grado, son heterogéneos. Pero cuando tiene necrosis sí. Bueno, cuarto y último caso, Mario, es un paciente de 56 años que viene acompañado de su hijo porque dice que tiene dificultades para leer. Dice que hace algunos días que le cuesta leer el diario y leer los mensajes del teléfono. ¿Qué le preguntamos? Muy bien. Conocemos al paciente. Hipertensión endocraniana, perdón, hipertensión arterial, estamos con la endocraniana. Tabaquista desde los 14 años y trabaja como mecánico. Después, nada más. Vamos a indagar un poco de las dificultades en la lectura, ¿no? ¿Cómo? ¿Desde cuándo? Dice que hace 2 días se da cuenta que no puede leer los mensajes del teléfono ni en el diario. Dice que no, que él ve, pero que no identifica las palabras. Raro, ¿no? Ve. Igual, nosotros estamos en un centro de atención primaria y nos cae el paciente, ¿sí? El paciente ve, pero dice que no puede leer. Vamos a revisarlo, a ver qué dice, qué pasa. De arriba abajo, bueno, siempre vemos si está lúcido, si está orientado, las pupilas están bien, ¿sí? Los pares craneanos están conservados, tiene un lenguaje fluente, ¿sí? Nomina, repite. Le hacemos leer un cartel y no puede, dice que no puede, que no reconoce las palabras. Él nos está hablando. Intenta y dice parafasias. ¿Saben lo que son las parafasias? Claro. Quiere decir silla, dice mesa. ¿Sí? Eh, fuerza muscular conservada, sensibilidad conservada. Reflejos conservados y taxia también. ¿Le piden algún estudio a este paciente? Sí. Nos llama la atención porque es poco lo que tiene, ¿no? Es significativo, no identifica el es no identifica el Perfecto. Bueno, le pedimos una neuroimagen. No le queremos mucho, así que le pedimos una tomografía. Uy. siempre se va a personal de ingeniería y después No, generalmente lo primero y lo más accesible es la tomografía, salvo cuando nosotros ya tenemos en nuestra cabeza un diagnóstico de una lesión ocupante de espacio. Si ya tenemos síntomas, por ahí algún fondo de ojo patológico y un electroencefalograma patológico, ya vamos directamente a la resonancia para saltar y acortar tiempos, ¿sí? Pero si no, vamos primero tomografía y después resonancia. A él le pedimos primero la tomografía. Tiene algo, ¿no? Occipital, no sé quién dijo. Occipital. ¿Sí?
vamos con esta tomografía a la resonancia. Pobre, no le creíamos, pero tenía algo en serio. Fíjense, la lesión, esto es con contraste, yo les pongo la con contraste para no matar las imágenes, ¿no? Pero es con contraste, es un T, muy bien, es un T1, vemos el líquido negro, vemos cómo pintan los vasos, y vemos que la lesión real, ¿de qué forma? Claro, es hiperintensa o realza con contraste, pero ¿de qué? Como un anillo, ¿no? Tiene una cápsula y algo ligado ahí. Exacto. Se le dice realza en anillo, porque es como que realza más la periferia y menos el centro, ¿no? Y además tiene esto, ¿no? Acá alrededor. Ese edema, ¿sí? Fíjense, como que se borran un poquito los surcos y vemos esto ahí hipointenso, como si fuesen dedos, ¿no? Sí, pero genera un poquito de edema. Si quieres se las pongo de nuevo a ver si tenía la foto. Sí, miren. ¿Ven? Realza en anillo. No desvía línea media, no está tan comprimido, pero sí vemos que borra los surcos y las circunvoluciones, comprime un poquito el ventrículo y tenemos todo este edema. Si lo vemos en un coronal, por ahí se ve hasta más grande. Fíjense cómo toda la sustancia blanca está hematosa. No. Era tabaquista, hacía 14 años, pero no tenía ningún antecedente. Hacía controles, pero no eran controles habituales. ¿Sí? Se puede pedir. Sí, se puede pedir. A veces lo tenés en el consultorio, a veces no. Si lo tenés, siempre tratás de hacerlo. ¿Sí? ¿Qué impresión diagnóstica? Bueno, sí. ¿Pero no les parece una metástasis? La característica de las metástasis es que realzan en anillo y tienen ese edema característico en dedos de guante. ¿Sí? Parecen dedos. Claro. Cáncer de pulmón puede ser por el tabaquismo. Pensamos en una metástasis sin primario conocido. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a estudiarlo. ¿Sí? Le pedimos una PANTAC, tomografía completa, y sale una masa renal, izquierda. Múltiples imágenes ambos pulmones. Metástasis de cáncer renal, la más grande era la renal. Le hacemos, obviamente, interconsulta con nosotros y oncología. ¿Sí? Las metástasis cerebrales son los tumores más frecuentes en adultos, ¿sí? Son los secundarios, pero son más frecuentes que todo el resto de los tumores del sistema nervioso central. Y se dan en el 20-40% de los adultos con cáncer. Los más frecuentes, pulmón, mama y melanoma, ¿sí? Por eso muy bien lo del pulmón. Diseminación hematógena, ¿sí? Van por los vasos. La localización más frecuente es supratentorial en los hemisferios cerebrales, en el 80%, le sigue el cerebelo, poco el tronco, ¿sí? 5%. Y lo característico es ese edema en dedos de guante, ¿sí? Y el realce en anillo de la lesión. Se hace tratamiento con cirugía o quimiorradioterapia, dependiendo de qué es y qué tipo de paciente tenemos también. ¿Qué hacemos con Mario? Esto que les mostré acá. ¿Ven? Tenemos la imagen que realza el anillo y acá ven que parecen como dedos. Mira esta. Parece como que son unos dedos que agarraste. ¿Ven? Con imaginación. Pero fíjense que son como digitiformes. ¿Ven ahí? No sé si ven lo que yo les marco, sí. ¿Ven que es como dedos? Bueno, se dice así, imagen en dedos de guante. Ajá. Muy bien. Sí, porque fíjate, está apretado. ¿Sí? Nosotros acá, mira, no es el mejor corte, pero acá tenés el opérculo. ¿Sí?
¿Y dónde está el área de Broca? En esta zona, está apretado. Sí, el edema es lo que le está generando los síntomas. ¿Sí? Perfecto, sí, se le dan corticoides para disminuir el edema. A este paciente, ¿qué otra cosa, además del fondo de ojo, le hubiesen hecho? ¿Qué otro estudio complementario? ¿Del ojo no? Eso tiene nada que ver. Está bien. Bueno, no, no estaba. No, no invasivo. Si vemos que sí, se le puede hacer, pero bueno, ya teníamos la Pantac con todos los infiltrados pulmonares, ¿no? Pero no, pensando en que tiene una lesión occipital, ustedes le hacen la resonancia, tiene una lesión occipital, también se le podría haber hecho una campimetría, ¿no? Para ver si realmente veía bien. Pero bueno, ¿dónde estábamos? ¿Qué hacemos con Mario? ¿Se opera? Es un paciente que tiene una masa renal grande, múltiples metástasis a nivel del pulmón y una metástasis en cerebro que es sintomática. ¿Se opera? 56 años. ¿Cómo? Se opera. Si no tuviese síntomas, por ahí no. Disminuyen un poco. Disminuyen un poco, pero no es tratamiento curativo de la lesión que tiene a nivel del sistema nervioso central. En un momento va a generar más edema y va a seguir creciendo. Entonces sí, se opera. ¿Sí? Metástasis únicas a nivel del sistema nervioso central, sigo. Ah. Se opera la lesión. No. Nosotros hablando de neurocirugía, se opera la lesión. ¿Sí? La mandamos a anatomía patológica, nos viene una metástasis, hablamos del corticoides, sí, se le da corticoides, y viene una metástasis de cáncer renal. Ahí vamos a oncología, ¿sí? Y si se saca la masa renal o no, eso lo va a decir el urólogo. En este caso sí, se sacó la masa renal, se sacó el riñón completo, ¿sí? Y se le hizo tratamiento oncológico para el resto de las lesiones, ¿sí? Exacto. Sí, se da antes porque a nosotros nos ayuda y nos da un mejor campo. Siempre que tenemos una imagen en resonancia con edema, tratamos de darle corticoides porque nos mejora el cerebro en el quirófano. Malo. No hablamos mucho de tiempos, pero la verdad es que no es un buen pronóstico porque es un paciente con una masa renal y múltiples metástasis, ¿sí? Por los síntomas, para darle calidad de vida, ¿sí? Es un paciente joven que vemos que si funciona el tratamiento oncológico, lo que funcione y va a vivir un tiempo, tratamos de que ese tiempo viva lo mejor que pueda, ¿sí? Se sacó la metástasis y acá tenemos la resonancia 3 meses posoperatorio. Mejoró los síntomas, el paciente puede leer, puede escribir. Fíjense cómo se ven más los surcos, que no los veíamos. No hay edema y se ve la cicatriz. No más. A ver si la puedo parar. Ahí, la cicatriz de la lesión. No hay edema. Este es un T2, que vos me preguntabas. ¿Ves que el líquido es blanco? Todo el líquido del ventrículo y el subaracnoideo es blanco. Y nada más. ¿Los maté mucho? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta en casa? ¿No? No, profe. Sí, siempre. Siempre que lo operamos, lo seguimos.